Gracias por seguir con nosotros mientras distintos gobiernos en América Latina están activando medidas para paliar, mitigar, detener lo que sería la destrucción de empleos y sobre todo lo que se avecina, que es una crisis por este frenón económico y esta crisis de salud también pública. Pues el gobierno de México generó una gran expectativa por lo que sería el mensaje de este domingo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con días previos y reuniones con el sector privado. Y lo que parece que dejó el presidente, pues por el consenso de la cantidad de reacciones que son similares, es mucha, digamos, desilusión, porque las medidas para muchos, como el sector empresarial mexicano agrupado en distintas cámaras, hablan de medidas insuficientes. Un presidente que prefiere no activar medidas contracíclicas, no aumentar el gasto público y repetir lo que sí son algunas de las medidas más populares conocidas por todos, que implica, bueno, pues subsidios a las personas de menos ingresos y no endeudarse. En pocas palabras, el presidente dice: la fórmula que aplicamos para remontar la crisis es la suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, empleo pleno, honestidad y austeridad republicana. Eso fue parte del mensaje del domingo y yo me acerco ahora a Luis Poncerrada. Él es el consultor, economista, por supuesto, consultor para la American Chamber México. Me acompaña desde Mérida. Luis, ¿cómo te va? El Bank of America el día de hoy dice incluso que su pronóstico de una contracción de 8% para la economía mexicana, la segunda mayor de la región, este año, pues podría ser mayor esa contracción porque la medicina resultó insuficiente. ¿Cuál es tu percepción? Efectivamente, Gabriela. Mira, ese 8% que había comentado Bank of America, que yo creía que podía ser, es ligeramente inferior a lo que nosotros hemos previsto. La economía, como en todos los demás países, se ha congelado, el consumo se ha caído de manera muy importante, la inversión va a tener una fuerte caída ya desde febrero y marzo y los siguientes 3 meses. El Producto Interno Bruto, el GDP, va a caer, nosotros creemos que en dos dígitos, 10, 11 o 12%. Por lo tanto, efectivamente, se requería un importante paquete de medidas que reactivara la economía, que mantuviera los ingresos de las familias que han dejado de tener ingresos porque ya no están trabajando, no están en los pequeños negocios, en las pequeñas, por ejemplo, salones de belleza, restaurantes, otro tipo de comercios pequeños, no están trabajando, muchos de ellos dejaron de percibir su sueldo. Esos, más estas pequeñas empresas y las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, no van a tener el cash suficiente para sobrevivir ni siquiera un mes. Muchos de ellos viven al día. Entonces, era fundamental un programa de apoyo muy amplio, por supuesto con un endeudamiento significativo, como lo están haciendo en todo el mundo. Y la noticia que recibimos, Gabriela, ayer en el anuncio del presidente, que fue un informe, así lo llamó, su informe trimestral, fue solamente para decir lo que se ha hecho y presentó algunos créditos que aparecerían y la contratación de más miembros para la Guardia Nacional, pero no hay ni una sola palabra, ni un solo programa para cuidar a las pequeñas y a las microempresas y a toda esta cantidad de gente alrededor de ellos, Gabriela. Eh, eh, no sé si el presidente ha tenido una compañía, si entiende lo que implicaría el tema de la creación de empleos y por lo tanto hablar de cómo pretender que las compañías sigan pagando salarios, sigan pagando impuestos, no despedir a personal. Y encima de todo ello viene esta brutal caída en sus ventas por todas estas restricciones. ¿Te pareció realista que el presidente prometiera crear 2 millones de trabajos en 9 meses? Mira, el año pasado, lo que hemos llamado el labor gap o la brecha laboral, en diciembre del 18 era de 11.300.000 personas que no tenían empleo y al final del 19, un año después,
esta cantidad de personas se había incrementado en 700,000. Muy probablemente hoy tenemos 1,000,000 adicional de personas de las que había en el 18, a finales del 18, sin empleo. No hay manera de que se puedan crear 2 millones de empleos en 9 meses. Esa es una cifra imposible de lograr. ¿Qué compromete o qué sacrifica el gobierno, como en cualquier familia, cuando pasan estos entones económicos? Todos tienen que sacrificar algo. No se van a despedir empleados del Estado, lo dijo el presidente, pero sí hay recortes en lo que sería la paga de algunos niveles, y dice que fue por consulta, que se consultó y que esto decidieron, pero sí van aquellos proyectos que desafortunadamente, haciendo la aritmética, no parecen ser rentables, dicho por muchas fuentes, Luis Fonserrada. Efectivamente. Mira, la reducción en los sueldos y en los aguinaldos de los trabajadores del gobierno va a aportar una cantidad extraordinariamente ridícula. No es un monto que pueda resolver estos temas, número uno. Y número dos, efectivamente, los 3 proyectos que continúan, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto, son proyectos que ni siquiera son rentables socialmente. Habría muchos otros proyectos de construcción de caminos, de carreteras, que podrían efectivamente resolver la falta de infraestructura en el país, pero se decidió no llevarlos a cabo. Y la inversión pública de la que hablan, que sí podría incrementar, es solamente en estos 3 proyectos. Por lo tanto, no va a haber un efecto significativo en el empleo, ni se va a poder detener la caída de la economía. En el mensaje, en el paquete de apoyo a la economía, faltó todo esto. Hay países como Estados Unidos que está proponiendo un apoyo de 2 billones de dólares en español, $2 trillion, y esto que significa alrededor del 10% del PIB americano. Aquí ni siquiera se está pensando en un 1%. Entonces, lo que podemos ver, Gabriela, es una caída de la actividad económica mucho más seria. Probablemente los 2 dígitos pueden estar cerca del 20 o en 15%. Va a rebasar cualquier cosa que hayamos visto en este país, y el desempleo y la necesidad de dinero de las familias puede llevar a situaciones muy dramáticas. Hablaste ya de las caídas en la economía, pero ¿cuánto estás anticipando se destruye empleo entonces de aquí a, dependiendo por supuesto de cómo salgamos, qué tan rápido salgamos y qué tan rápido funcionan las medidas de mitigación para suprimir el virus? Efectivamente, va a depender de qué tan rápido se pueda aplanar la curva. Sin embargo, no tenemos aparentemente buena información, porque muchas de las muertes que se han registrado como muertes por neumonía atípica. Y cuando se ha preguntado qué quiere decir eso, que finalmente es una muerte idéntica a la que provoca el coronavirus, la respuesta es, pues no sabemos qué la provocó. La verdad, es muy probable que estemos subestimando el número de contagiados y el número de muertes por el coronavirus. Entonces, no tenemos claro cuándo se vaya a aplanar esta curva, porque no tenemos información completa y no se están haciendo el número de pruebas necesarias. Sí. Que incluso el presidente hablaba de comparar a México con la India en términos de contagios y fallecimientos, pero el faltante en ese mensaje que le da a la población es ese, que no hay suficientes pruebas como para decir con absoluta seguridad que vamos por el buen camino. Luis Fonserrada, una pregunta con un sí o no o un más o menos. ¿Estás más preocupado, menos preocupado, igual que el viernes pasado cuando esperaban los mexicanos el mensaje presidencial? ¿Más preocupado, menos preocupado o igual? Más preocupado. Teníamos la esperanza de que hubiera un paquete que de veras ayudara a evitar una caída muy fuerte. No existe ese paquete, así que por supuesto estamos más preocupados. El sector privado va a tener que hacer un esfuerzo específicamente para tratar de hacer algo.
Titánico, titánico el esfuerzo, destrucción de valor de empresas y de trabajos, desafortunadamente, y mucha desilusión es el consenso de todo lo que hemos recabado de opiniones de cámaras empresariales, analistas, etcétera, y ahora la de Así Luis es. Fonserrada, su opinión. Gracias, gracias, un fuerte abrazo, saludos hasta Mérida, yo regreso enseguida. Gracias, hasta luego.